Alefina Sergeevna pasó el paño sobre la superficie de cristal de la puerta con movimientos circulares precisos, como si estuviera realizando un procedimiento quirúrgico en lugar de una simple limpieza rutinaria. Era el toque final en la limpieza del piso 12, pero sus pensamientos estaban lejos de ahí. Necesitaba ir a buscar el vestido a la costurera, llamar a su hermana para informarse de los exámenes médicos, comprobar si el alquiler había vuelto a subir. El pasillo de la oficina estaba sumido en el crepúsculo de la tarde, mientras los grandes ventanales dejaban entrar los últimos rayos del sol poniente, reflejándose en el suelo barnizado. Las salas de juntas de Rossi Invest estaban alineadas como centinelas silenciosos, cada una con su propia placa dorada que indicaba nombres y puestos. Alefina sabía quién trabajaba detrás de cada puerta, cuáles eran los horarios de entrada y salida y los hábitos de cada ejecutivo. 2 años de limpieza de los pisos 8º y 12º de ese complejo de negocios le habían dado un conocimiento casi íntimo de la rutina de estos hombres importantes, aunque nunca había intercambiado más que un saludo formal con ninguno de ellos. De repente una imagen apareció en su memoria, el auditorio lleno de estudiantes de derecho, los ojos jóvenes fijos en ella, el olor a tiza, el crujido de las páginas, el silencio atento que se instaló cuando empezó a explicar las minucias del Código Civil. Sacudió la cabeza, como si pudiera desterrar ese recuerdo no deseado. 15 años de dedicación académica, decenas de artículos publicados, cientos de estudiantes se graduaron, todo se deshizo en un instante, cuando el rector firmó el decreto de reestructuración para optimizar los recursos. Fue en esas aulas donde encontró refugio de la soledad, de heridas emocionales que nunca sanaron. Los estudiantes, sus preguntas, sus miradas curiosas llenaron el vacío dejado por 2 matrimonios fallidos. El primer marido de Natasha, el padre, había desaparecido cuando su hija cumplió 3 años. Simplemente empacó sus cosas y desapareció, dejando atrás a una joven estudiante de posgrado con un niño en brazos y una tesis a medio terminar. El segundo parecía, al principio, un refugio seguro. Pero poco después de la boda, Alefina empezó a encontrar marcas de lápiz labial de otras personas en sus camisas, a oler el perfume de otras mujeres. Duró una década, tratando de mantener la apariencia de una familia unida, hasta el día en que escuchó por teléfono, su voz susurrando palabras de amor a otra, palabras que no le había dicho en mucho tiempo. Después del divorcio, se desilusionó definitivamente de los hombres y se lanzó de lleno al trabajo, hasta que también eso le fue arrebatado. Sus dedos, casi por accidente, tocaron el bolsillo de su uniforme, donde guardaba una fotografía desgastada. Los bordes estaban amarillentos, las esquinas estaban deshilachadas, pero los rostros jóvenes de la imagen permanecían tan claros como siempre, la promoción de Derecho de 2012, su último grupo de estudiantes. Llevar esa foto en el bolsillo se convirtió en un ritual desde el primer día en ese trabajo, un tenue hilo que aún la unía al pasado. «Leusa, ¿sigues aquí?» La voz de Zinaida Petrovna resonó por el pasillo cuando apareció al doblar la curva, secándose la frente sudorosa con la manga de su uniforme. Su rostro redondo y amable delataba su cansancio, a pesar de su sonrisa forzada. «Ya estoy terminando, Zina», respondió Alefina, poniendo la tela en el balde. «¿Hoy terminaste antes de lo habitual? ¿O ya está todo el suelo impecable?» «A mis manos ya no me obedecen», suspiró Zinaida, frotándose los dedos enrojecidos. «Esta artritis no da tregua. O el tiempo cambiará o la edad no perdonará. Pronto tendré que atarme la escoba a las manos para poder sujetarla». Alefina miró a su amiga con cariño. Zinaida, con sus 12 años de servicio en aquel edificio, había sido su luz en los primeros meses, enseñándole los atajos, los rincones que requerían más atención, los caprichos de los jefes. «Mi abuela hacía una infusión de flor de saúco y vodka para la artritis», comentó Alefina. «Me lavé antes de acostarme y me puse guantes de lana. Por la mañana el dolor desapareció. ¿Quieres que te escriba la receta? ¿O todavía vas a sugerir sanguijuelas?» Zinaida se rió, pero sus ojos brillaban de curiosidad. «Bueno, escríbelo. A nuestra edad cualquier remedio casero es bienvenido». El ascensor sonó suavemente y ambos se enderezaron reflexivamente, como soldados en posición de firmes. En punto de las 6:30, la dirección bajó de los pisos superiores. Las puertas se abrieron, revelando a 2 hombres con trajes impecables. Alefina reconoció inmediatamente a Stanislav Arkadievich Alkovsky, director general de Rossi Invest. Ya había visto su retrato en la entrada del edificio y una vez lo vi hablando en la fiesta de fin de año,
pero de cerca se veía diferente, más vivo, más enérgico, con finas arrugas alrededor de los ojos que delataban su edad, a pesar de su apariencia juvenil. A su lado, un hombre delgado, de entradas pronunciadas y rasgos afilados, parecía el perfil de un ave de rapiña. Siempre sobreestimas el factor humano, Stanislav, dijo el desconocido, martillando cada sílaba como si clavara clavos. Esto es pura matemática. Las emociones no tienen cabida aquí. También las matemáticas tienen su dimensión humana, Valentín Borisovich, respondió tranquilamente el director. Por un instante sus ojos se encontraron con los de Alefina. Miró hacia abajo como era de etiqueta, pero notó que Alkovsky había disminuido la velocidad, observando la puerta de vidrio ahora brillante y sin un solo rasguño. Mira lo duro que trabaja tu equipo de limpieza, comentó la compañera, con un tono de ironía casi imperceptible. No es de extrañar que le paguemos tan bien a esta empresa. Entre nosotros bajó la voz, pero no lo suficiente como para que Alefina no lo oyera, menos polvo, menos alergias. Y pronto seré abuelo. Hoy en día, todo niño es alérgico a algo. Los dos continuaron avanzando y sus voces se perdieron en el ancho del pasillo. Zinaida silbó suavemente. ¿Viste eso? El propio Alkovsky con Zukovsky de Finan Invest. Esto huele a mucho dinero. Siento estas cosas. Alefina no respondió. Había escuchado comentarios similares tantas veces que aprendió a ignorarlos. El trabajo era trabajo. Lo importante era hacerlo bien. Su apartamento la recibió con el silencio habitual, una pequeña cocina en un barrio dormitorio, todo lo que quedó después del divorcio hace 10 años. Pero para ella fue suficiente. El pequeño espacio estaba organizado con una precisión casi obsesiva, un sofá antiguo cubierto con una manta de punto, una mesa de centro con marcas de tazas, estantes que ocupaban toda la pared. Allí había toda una vida, libros de derecho con tapas gastadas, folletos, monografías, carpetas con artículos académicos. La colección de Dostoyevsky compartía espacio con el Código Civil, mientras que un volumen de Akhmatova se apoyaba en un manual de lingüística jurídica. Alefina pasó los dedos por los lomos como quitando un polvo invisible. Esos libros fueron lo último de lo que pude despedirme. El teléfono sonó mientras calentaba la sopa del día anterior. En la pantalla apareció el nombre de Natasha. Hola mamá, la voz de su hija sonaba emocionada, pero distante como últimamente. ¿Cómo estás? No hay nada más dulce, ¿verdad? Hola, cariño. Está bien, solo estoy trabajando, respondió Alefina, sentándose en el banco de la cocina, sintiendo el peso del día en su espalda. ¿Y Genechka? ¿Ya has decidido a dónde irás de vacaciones? El más pequeño termina la escuela primaria este año. Enviémoslo a un campamento inglés con su marido. ¿Y el mayor? Natasha vaciló. El mayor realizará el examen de ingreso a... Cierto, dijo Natasha, y el corazón de Alefina se aceleró. El nieto Misa ya tenía 17 años. ¿Cómo pasó el tiempo? Ella misma había dado a luz a Natasha muy joven, a los 19 años, cuando aún era estudiante, y su hija había repetido su camino, convirtiéndose tempranamente en madre. Ahora, el nieto haría el examen de ingreso. 3 generaciones y una vez más, la elección por la ley. Maravilloso, murmuró Alefina, con un nudo en la garganta. Y no me consultó. El silencio se prolongó. Escuchó a su hija suspirar al otro lado de la línea. Mamá, ¿entiendes? Dice que quiere aprender de los abogados en ejercicio. Ella elige entre la Universidad Estatal de Derecho y la Escuela Superior de Economía, y no con su abuela que limpia, añadió Alefina mentalmente, adivinando lo que Natasha no se había atrevido a decir en voz alta. Por supuesto, cariño, respondió con voz firme. Elige lo mejor. ¿No vendrás para las vacaciones de mayo? Hace tiempo que no los veo. Veamos, Natasha se mostró evasiva. Escucha, mamá, había un tono de culpa en su voz. ¿No podrías ayudarme un poco con el dinero del campamento? El programa es bueno, pero es caro. La conversación duró unos minutos, sobre el tiempo, el trabajo del yerno, la renovación del apartamento de 3 habitaciones. Cuando terminó la llamada, Alefina se quedó mirando la pantalla en blanco del teléfono durante mucho tiempo. La sopa se había enfriado. Una mosca golpeaba la ventana, sin entender que la barrera era transparente y la libertad inalcanzable.
La mañana empezó como de costumbre, despertarse temprano, desayunar con una taza de té fuerte y conducir al trabajo. Alefina limpió los cristales del pasillo principal, tarareando suavemente en Nadezhda, mi brújula terrenal. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer baja con un abrigo gris y el cabello recogido en un moño del que escapaban algunos mechones plateados. Las arrugas alrededor de los ojos y los labios daban al rostro el aspecto de un dibujo a lápiz, discreto a primera vista, pero revelador si uno se detenía a mirar. El cristal reflejaba dos figuras más. Stanislav Arkadievich caminaba por el pasillo junto a un joven con gafas que hablaba rápidamente y señalaba algo en una tableta. Alefina, como siempre, se hizo a un lado para darle paso al conductor. Pero esta vez sucedió algo inesperado. Al pasar junto a ella, el director aminoró el paso. Su mirada atenta, valoradora, se deslizó por su rostro, se detuvo un segundo y luego dijo con expresión inescrutable: «Tenga la amabilidad de pasar por mi oficina dentro de una hora». Sin esperar respuesta, continuó. El joven de lentes miró a Alefina con curiosidad, pero no dijo nada. Ella se quedó quieta con el paño húmedo en la mano, incrédula. En 5 años en el Business Center Sozvezdie ningún jefe se dirigió a él directamente. A lo sumo un asentimiento o un comedido buenos días, la mayor parte del tiempo lo ignoraban, como si fuera parte del mobiliario. Algo hizo clic dentro de ella, como el hielo rompiéndose en un río primaveral. Fue despido. Alguien se había quejado de la limpieza. ¿O sería otro recorte de personal? Ante sus ojos apareció la escena de hace 5 años, la oficina del decano, el aire acondicionado helado, la optimización de costes. Se firmó la orden de despido y se sacó de la sala de profesores la caja de cartón con sus pertenencias, ante la mirada compasiva de sus compañeros. La tela se le resbaló de los dedos, que de repente perdieron su fuerza. Alefina Sergeyevna, doctora en Derecho, ex profesora asistente de Derecho Civil y ahora limpiadora en el Centro de Negocios Sozvezdie, se agachó para recogerlo y notó que le temblaban las manos. La antesala del director general olía a colonia cara y a café. La enorme mesa del secretario, los marcos dorados de las paredes, la lujosa alfombra que amortiguaba los pasos, todo exudaba una prosperidad y seguridad que a Alefina le parecían de otro mundo. Se sentó en el borde del sofá de cuero, sintiéndose tan fuera de lugar como una mancha de tinta en una sábana blanca. Se había quitado la bata de laboratorio y la escondió en su bolso, pero la sencilla blusa y falda gritaban su lugar en el mundo mucho más fuerte que cualquier uniforme. La secretaria, una joven rubia de corte moderno, lo miraba furtivamente por encima del monitor. Sin duda su cabeza bullía de preguntas, ¿por qué el director quiere ver a una señora de la limpieza? El señor Stanislav Arkadievich le está esperando, dijo finalmente la muchacha, señalando con un movimiento de cabeza la puerta de caoba oscura. Alefina se secó discretamente las palmas de las manos en la falda y se levantó. A partir de ese momento la realidad familiar, como la cubierta de un barco en plena tormenta, pareció desmoronarse bajo sus pies. La oficina no era tan ostentosa como había imaginado. Estilo sobrio, decoración minimalista, un enorme ventanal con vistas a la ciudad. Detrás de una amplia mesa, Stanislav Arkadievich hacía girar entre sus dedos una pluma de plata. Cuando la vio, dejó el objeto y señaló la silla frente a él. «Siéntate, Alefina Sergeyevna». «¿Té? ¿Café?» «No, gracias». Su voz era firme aunque por dentro todo estaba apretado hasta formar un duro nudo. Era extraño escuchar su nombre y patronímico en boca del director general. ¿Cómo lo supo? Había investigado a ella, la señora de la limpieza del 12º piso. «Tengo un asunto inusual que discutir contigo», dijo, recostándose en su silla, estudiando su rostro cuidadosamente. «Y probablemente una propuesta inesperada». Alefina permaneció en silencio con las manos cruzadas sobre las rodillas, un gesto cultivado desde hace años en el aula, cuando era necesario mantener la compostura mientras se esperaba la respuesta de un alumno. «Hoy a las 7 tengo una reunión importante con la dirección de Finansinvest», prosiguió Stanislav Arkadievich. «Ayer viste a uno de ellos, Valentín Borisovich Zhukovsky. De estas negociaciones depende el futuro de un gran proyecto de nuestra empresa». Hizo una pausa como si eligiera sus palabras y luego dijo: «Necesito que me acompañes a esta reunión, como mi esposa». Las palabras flotaban en el aire, absurdas, imposibles. Alefina parpadeó pensando que no había oído bien.
Lo siento, sé cómo suena eso, había un tono cansado en la voz del director. Pero Zukovsky tiene una costumbre. Prefiere discutir asuntos serios en ambientes informales, en presencia de sus esposas. Cree que los hombres de familia son más dignos de confianza en los negocios. ¿Quieres que me haga pasar por tu esposa? Alefina repitió las palabras con voz ronca, como si no fueran suyas. Una señora de la limpieza que hace el papel de la esposa del director general. Una sombra de irritación cruzó el rostro de Stanislav Arkadievich. No se trata de posiciones, dijo con firmeza. Necesito a alguien que sepa comportarse en esta situación. Para otros serás Alefina Sergeyevna Alkovskaya, mi esposa. Nadie en este mundo conoce tu cara. Sintió una oleada de indignación crecer dentro de ella. 15 años enseñando derecho, artículos científicos, respeto de los estudiantes. Y ahora le ofrecieron un papel de extra en un teatro de negocios. Además de eso, como esposa de un hombre al que apenas conocía. Lo siento, pero tengo que negarme, dijo, levantándose. Esto no es profesional. Y lo siento, humillante. Siéntese, por favor, dijo Stanislav Arkadievich con sorprendente suavidad. Algo en su tono la hizo obedecer. No fue casualidad que la eligiera, prosiguió. Hace 2 semanas te vi ayudar a Svetlana, la secretaria del departamento jurídico, a organizar un paquete de documentos. Ella había confundido los anexos de los contratos y usted, al pasar, notó el error y le mostró cómo sistematizarlos correctamente. Alefina recordó ese momento. La joven secretaria, con los ojos húmedos y las manos temblorosas, revisaba por tercera vez los papeles esparcidos sobre la mesa. Alefina no pudo resistirse. El hábito de la maestra, ese impulso de guiar, de mostrar el camino, era más fuerte que el miedo a invadir un espacio que ya no era el suyo. Con gestos tranquilos reorganizó los documentos, explicó el sistema de numeración de los anexos e incluso dibujó un pequeño esquema en el cuaderno de Svetlana. La gratitud en los ojos de la niña, en ese momento, valía más que cualquier salario. Tienes algo de verdadero profesional, dijo Arkadievich, manteniendo el contacto visual. No fue un elogio vacío, de esos que se tiran al viento para llenar los silencios. Sus palabras tenían peso, como si estuviera midiendo cada sílaba. Es la postura. Inteligencia en el sentido antiguo de la palabra, esa dignidad interna de la que tantos carecen. Incluso en oficinas lujosas, añadió con una sinceridad que la tomó por sorpresa. No era lástima, y Alefina había aprendido a reconocer la lástima en los últimos años, ese tono empalagoso que precedía a las limosnas o los consejos no solicitados. Fue un reconocimiento. Algo tan raro que casi no supo cómo reaccionar. Necesito a alguien como tú a mi lado esta noche, concluyó. La retribución será adecuada. Triplica tu salario por una sola noche. O nombre el valor que usted mismo considere justo. Alefina se pasó los dedos por la sien, donde una fina vena latía debajo de la piel. Un valor justo. ¿Cómo medir en monedas algo que ni ella misma podía definir? Pero entonces surgieron las imágenes, inexorables, el rostro de la hermana hinchado por las lágrimas, la factura del hospital creciendo con cada día de tratamiento, la hija, con voz vacilante pidiendo ayuda para pagar el campamento de su nieto, el grifo de la cocina que había estado goteando durante semanas y que nunca tuvo el tiempo, ni el coraje, de arreglar. ¿Por qué yo? Preguntó directamente. En su círculo seguramente hay mujeres más adecuadas para este papel. Precisamente por eso, respondió Stanislav, y en su tono había una lógica fría. Zukovsky conoce a casi todos mis contactos. No puedo arriesgarme a involucrar a alguien que conozco. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. Y porque tienes una percepción aguda. Una intuición. Cualidades que serán imprescindibles hoy. Sus ojos se posaron en sus manos, fuertes, bien cuidadas, con un pesado anillo en el dedo anular derecho. Alefina notó, casi por casualidad, la ausencia de una alianza en la izquierda. Yo también tuve mis decepciones, dijo, como respondiendo a una pregunta no formulada. Mi exmujer prefería a mi pareja antes que a mí. Se fue cuando la empresa estaba al borde del colapso e intentó regresar cuando todo se estabilizó. Pero hay cosas que no se pueden arreglar con pegamento. Levantó la cabeza de repente, como sorprendido por su propia franqueza. Lo siento. Eso no viene al caso.
Solo quería explicar por qué no tengo una esposa de verdad para ocasiones como esta. Alefina observó a ese hombre, su postura impecable, su mirada confiada y por primera vez, vio más allá de la máscara del empresario exitoso. Había allí una soledad que hacía eco de la suya. En tu invitación, ¿qué pesa más, la desesperación o el cálculo? ¿Y por qué creía él que ella podría soportarlo? Tal vez porque por primera vez en 5 años, alguien la vio no solo como una señora de la limpieza, sino como una mujer con dignidad. Con profesionalismo. O tal vez fue el dinero, urgente, concreto. O incluso ese deseo oculto, enterrado bajo capas de rutina, de sentirme necesitado nuevamente. Importante. Está bien, dijo finalmente. Aceptado. Pero necesitaré otro traje. El alivio en el rostro de Arkadievich era casi palpable. No te preocupes por eso. Miró su reloj. Faltan 3 horas para la reunión. Necesitamos prepararnos. Presionó un botón en el intercomunicador. Svetlana, bloquea mi agenda de hoy y llama a Igor. Pídeles que dejen el coche en la entrada principal dentro de 15 minutos. Se volvió hacia Alefina. Y localizar el número de teléfono de Madame Beroni. Diles que estaremos allí en media hora. El coche negro, elegante como un depredador silencioso, se deslizaba por las calles de la ciudad. El conductor, impecablemente uniformado, no hizo preguntas ni miró por el retrovisor al insólito pasajero que estaba al lado de su jefe. Alefina observó los escaparates que pasaban en un borrón de luces, tratando de adivinar su destino. Cuando se detuvieron frente a una casa de 3 pisos, con columnas neoclásicas y letras doradas de una marca famosa, sintió que su cuerpo se tensaba. Esto es demasiado. E inapropiado, murmuró acomodándose el cabello con dedos nerviosos. Son gastos profesionales. Y absolutamente necesario, respondió Stanislav ayudándola. Además, Beroni es una vieja amiga. Los precios serán razonables. Precios razonables. En un templo de la moda para la élite. La idea rozaba lo absurdo. Pero ya no había lugar para objeciones. Dentro de la boutique fueron recibidos como VIP, sonrisas, saludos, copas de champán en bandejas de plata. Una mujer pequeña con el pelo liso recogido en un moño perfecto, se acercó con pasos ágiles. Stanislav Arkadievich, qué placer volver a verte. Y volviéndose hacia Alefina, y esta debe ser, vaciló un momento, mi querida esposa. Encantador. Madame Beroni la examinó con ojo clínico, calculando proporciones y posibilidades en segundos. Tiene una figura maravillosa, señora. Y una postura noble. Una rareza en estos días. Stanislav se alejó discretamente, dejando a Alefina en manos de los expertos. Entonces comenzó un ballet surrealista. Los asistentes trajeron piezas tras piezas. Madame Beroni analizó cada detalle con aguda crítica. 2 jóvenes diseñadores discutían qué accesorio combinaría mejor. Alefina obedeció, se vistió, se desvistió, giró frente a los espejos, estiró el cuello cuando se lo ordenaron, giró a derecha, a izquierda. Como en la época del círculo teatral universitario, cuando interpretó a Ranievskaya en El jardín de los cerezos. Una mujer madura, que se enfrenta al colapso de una vida que ya no existía. Un traje elegante. Demasiado rígido. Un vestido negro con encaje. Espeluznante. Un conjunto beige. Monótono. Un rojo brillante. Vulgar. Hasta que Madame Beroni exclamó cuando Alefina se probó un modelo azul pálido, de corte impecable, que resaltaba sus hombros y disimulaba imperfecciones. Voila. Exactamente eso. El color realza tu mirada, el modelo, la esencia. Perfecto. Completaron el look con zapatos de tacón bajo, joyas plateadas minimalistas y un bolso pequeño. El toque final lo puso un chal de seda natural, echado sobre los hombros. Cuando la condujeron hacia el espejo de cuerpo entero, Alefina apenas se reconoció. La mujer reflejada no era una belleza. Las marcas del tiempo permanecieron, pero allí había una presencia. Alguien con quien contabas. Alguien a quien escucharon. Alguien que podría haber sido, si la vida hubiera tomado un camino diferente. ¿Estás satisfecho?, preguntó Stanislav, apareciendo a su lado con casi imperceptible discreción.
Es extraño, admitió, todavía absorta en la imagen del espejo. Evitó mirar su ropa vieja, cuidadosamente doblada por un asistente. En unas horas regresaría a su mundo real, pantuflas a cuadros, un desagüe de baño original, la sudadera gastada de sus paseos matutinos. Es solo un personaje, se recordó como hacía cuando era estudiante. En el coche Stanislav permaneció en silencio, revisando documentos, anotando márgenes, respondiendo llamadas con frases breves y precisas. Solo una vez, cuando el semáforo los detuvo, levantó la vista y preguntó inesperadamente. ¿Crees que lloverá? Preguntó Stanislav, rompiendo el silencio con una voz tan neutral que podría haber estado comentando sobre el tipo de cambio del dólar. Aleftina levantó los ojos hacia el cielo apagado, donde las nubes grises se arrastraban como cortinas húmedas. No me parece. Es solo un frente de tormenta, debería pasar, respondió observando cómo asentía con la misma seriedad con la que analizaría un informe financiero, como si el pronóstico del tiempo fuera una variable crítica para cerrar un trato. Mientras el coche se deslizaba por la avenida, ella lo miró. Stanislav parecía absorto en los papeles, pero pequeños gestos lo delataban, el nudo de la corbata ajustado con demasiada frecuencia, los dedos que se demoraban un segundo de más en las páginas, releyendo la misma línea 2-3 veces. Nerviosismo disfrazado de concentración. ¿Es realmente tan importante este encuentro, Stanislav Arkadievich? Aventuró, midiendo sus palabras. Quizás debería saber más sobre nuestra historia. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Levantó la vista de los documentos y algo que podría haber sido un atisbo de sonrisa iluminó su rostro por un instante, como un rayo de sol entre nubes pesadas. Observación sensata, estuvo de acuerdo. Nos conocimos hace 7 años, en una conferencia de derecho. Nos casamos un año después. Sin niños. Y volvió a sumergirse en sus papeles, como si esas pocas frases fueran suficientes para construir una vida entera. Aleftina tragó un suspiro. «Qué noche tan interesante nos espera», pensó mientras el auto cruzaba las puertas del Club Dinastía, una antigua propiedad aristocrática restaurada con el cuidado de alguien que sabe que el verdadero lujo no grita, sino que susurra. Columnas de mármol, candelabros de cristal que refractaban la luz en 1000 fragmentos, muebles que olían a siglos de conversaciones silenciosas. Caminó al lado de Stanislav, tratando de imitar la naturalidad de alguien que pertenece a ese mundo, mientras la línea recta de su vestido le daba una confianza que no sentía. Sin embargo, en el fondo de su garganta, un nudo obstinado subía y bajaba, traicionándolo. Un maestro de ceremonias vestido de smoking los condujo a una sala privada, donde ya se estaban formando pequeños grupos alrededor de vasos de cristal. Entre ellos Valentín Borisovich Zhukovsky destacaba como una espada afilada, alto, delgado, con una mirada que pesaba más que cualquier palabra. A su lado, una mujer corpulenta vestía un traje demasiado caro para ser elegante, demasiado negro, demasiadas joyas, como si quisiera maquillarse en tela y hacer brillar lo que le faltaba de sutileza. «Ah, ahí viene Stanislav Arkadievich con su encantadora compañera», exclamó Zhukovsky acercándose con su copa en alto en un gesto que era mitad saludo, mitad inspección. «Finalmente decidiste presentarnos a tu mitad misteriosa, ¿eh?» «Valentín Borisovich, permítame presentarle a mi esposa, Aleftina Sergeyevna», dijo Stanislav, con una formalidad que parecía ensayada. Los ojos de Zhukovsky la recorrieron de arriba a abajo, como si evaluara no a una persona, sino una inversión arriesgada. «Un gran placer. Ya empezábamos a pensar que habías inventado una esposa solo para evitar estos acontecimientos», se rió, como si el chiste en sí fuera una prueba de perspicacia. Su esposa, Margarita Pavlovna, inclinó la cabeza en un saludo condescendiente, con los ojos magnificados por las lentes de sus gafas, fijos en Aleftina con una curiosidad que rayaba en la disección. «¿Y cuándo conseguiste casarte?», preguntó, enfatizando la palabra como si dudara de la logística de la hazaña. «Hace 7 años», respondió Aleftina, sonriendo con una suavidad que no delataba el cálculo que había detrás. «En el aniversario de nuestro primer encuentro». «Ay, qué romántico es», arrastró Margarida, aunque el tono sugería que romántico era sinónimo de improbable. «¿Y dónde os conocisteis?», insistió como quien hojea las páginas de un contrato en busca de cláusulas ocultas. «En una conferencia de derecho», recitó Aleftina, repitiendo las palabras de Stanislav como un estudiante diligente. «Yo estaba en primera fila y él estaba dando una charla sobre las nuevas tendencias en derecho corporativo».
Se permitió una rápida mirada a su esposo, quien la observaba con una mezcla de sorpresa y aprobación. Me impresionó. Hablaba de cosas que normalmente aburrían a cualquiera como si fueran, buscó la palabra adecuada, fascinantes. Supe de inmediato que estaba frente a alguien fuera de lo común. Un talento poco común, por cierto, murmuró Zhukovsky, mirando de reojo a su esposa, cuyo don parecía ser todo lo contrario, hacer que incluso las cosas más triviales sean insoportablemente aburridas. Posteriormente se presentó al resto de invitados, otras dos parejas vinculadas al mundo bancario. Aleftina sonrió, respondió, mantuvo fluida la conversación, sintiendo como el personaje cobraba vida bajo su piel. Las mujeres la observaron con un interés apenas disimulado, no era demasiado joven ni demasiado glamorosa, pero había algo en ella, una extrañeza, como si no perteneciera a ese lado de la ventana. Los ojos de Zhukovsky, sin embargo, se volvieron hacia ella con una frecuencia inquietante. No fue admiración, era la mirada de alguien intentando descifrar un código. Aleftina sintió un escalofrío. Ese hombre era sospechoso. O peor, estaba planeando algo. Comenzó la cena y los cristales de baccarat tintinearon al ritmo de una música discreta. Mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, bajo la servilleta de lino almidonada, mientras su memoria la llevaba a los tiempos en que afuera, pegaba la nariz a las ventanas de aquellos mundos inalcanzables. Ahora estaba dentro del escaparate, pero se sentía tan expuesta como un maniquí en una venta. Las velas de los candelabros de plata se derritieron lentamente, iluminando rostros que parecían tallados en cera. El de Zhukovsky en particular, tenía algo de depredador, la piel estirada sobre los huesos como si estuviera a punto de rasgarse, los labios curvados en sonrisas que no llegaban a sus ojos, fríos, calculadores, como los de un jugador de cartas que ya sabe qué cartas son suyas y las de su oponente. Al fondo de la sala, un violinista rasgueaba una vieja melodía, algo de una película soviética que Aleftina reconocía de su infancia. Se sentó al lado del hombre que no era su marido, y cada contacto accidental de sus cuerpos, un codo que rozaba al otro, una rodilla que se movía debajo de la mesa, le provocaba pequeñas sacudidas, como si su cuerpo, más rápido que su mente, ya hubiera aceptado la farsa. ¿Cómo te interesaste por el arte?, le preguntó de repente la esposa de uno de los banqueros, una mujer corpulenta cuyo vestido brillante parecía luchar contra la gravedad. Tienes un gusto tan refinado. A través de los libros, respondió Aleftina, sencillamente. Abren mundos mucho más grandes que aquel en el que existimos físicamente. La mujer parpadeó sorprendida por la respuesta, y se apresuró a cambiar de tema a algo más seguro. ¿Has estado en el nuevo spa de Rubliovka? Dicen que trajeron barro directamente del Mar Muerto. Aleftina asintió, sonrió y continuó la conversación. Como una conferencia académica, se recordó. ¿Cuántas veces había pasado por esto? Banquetes después de tediosas conferencias, donde había que sonreír a colegas desconocidos, discutir bromas, fingir estar interesado en temas que no te tocaban. Pero allí, bajo los techos tallados de la dinastía, el aire era diferente. Debajo del barniz de cortesía, algo se estaba gestando. Zhukovsky se inclinaba con demasiada frecuencia para susurrarle algo al oído a su abogado. Uno de los banqueros consultaba su reloj cada 5 minutos, como si esperara una señal. Las voces masculinas hablaban de índices bursátiles, fluctuaciones del tipo de cambio, inversiones en sectores emergentes, temas que para Aleftina sonaban como un código cifrado. Stanislav respondió con confianza, pero ella sintió la tensión en sus hombros, como si una cuerda invisible lo mantuviera erguido, a punto de romperse. Miró la mesa, llena de delicias que parecían más obras de arte que comida, y no pudo evitar la sensación de que todos los allí presentes, ella incluida, eran actores en un escenario preparado para representar una obra cuyo guión nadie le había entregado completo. Una obra de teatro en la que interpretó el papel de extra mudo. No es que le resultara extraño. Hace 5 años interpretó el papel de una mujer resignada. Nuestro hijo pequeño acaba de llegar a Cambridge, susurró la voz de uno de los invitados, como si la hazaña fuera tan natural como respirar. Por supuesto, con un tutor nativo desde los 8 años, clases privadas y viajes de inmersión. Aleftina, sin querer, recordó a su nieto sus sueños de estudiar Derecho, oscilando entre la Universidad Estatal de Administración y la Escuela Superior de Economía. ¿Cómo podría ayudarle si tuviera los medios? ¿Y tus hijos, Aleftina Sergeyevna? La pregunta la sacó de su ensoñación como un balde de agua fría. Una hija, respondió secamente.
Vive en otra ciudad. 2 nietos. ¡Qué encantador! ¿Y qué hace ella? Insistió la mujer con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aleftina vaciló por un momento. ¿Qué respuesta daría la esposa de un exitoso hombre de negocios? Pero luego decidió no inventarlo. Trabaja en una pequeña empresa privada. Es economista. Ah, economía. Exclamó el interlocutor, como si eso lo explicara todo. Hoy en día, sin nociones de finanzas no se puede ir a ningún lado, ¿verdad? La conversación siguió su curso predecible. Los camareros se deslizaban entre las mesas, cambiando los platos con precisión de ballet. Es hora del postre. Y fue entonces cuando Valentín Borisovich dio un paso inesperado. Con un gesto casi imperceptible al asistente, sacó varias copias de un documento de una carpeta de cuero. Mientras esperamos el café y los dulces, ¿qué tal si echamos un vistazo al borrador del acuerdo?, dijo Zhukovsky, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. De esta manera ahorraremos tiempo mañana, en la firma oficial. Habló como alguien que ofrece un álbum navideño para hojear, pero Aleftina sintió que Stanislav a su lado se congelaba por un segundo. Fue una ruptura no escrita del protocolo, documentos comerciales en una cena familiar, sin previo aviso. Se distribuyeron copias a los hombres. Uno, como por descuido, aterrizó junto al vaso de Aleftina. Un fino fardo de sábanas grapadas, donde tal vez se escondía una trampa. Los hombres se sumergieron en la lectura. Las mujeres reanudaron sus conversaciones. Aleftina, casi sin pensar, pasó los dedos por las páginas. El texto legal desfilaba ante sus ojos como un paisaje familiar. Después de tantos años como docente, leyó esos documentos como un libro abierto. Su mirada captó frases clave, matices de la escritura. En la 5ª página, sin embargo, frenó. Algo en la cláusula de garantía real hirió su instinto profesional. Releyó el párrafo, lo cruzó con los datos del anexo y un escalofrío le recorrió la espalda. Si se interpreta correctamente, el contrato esconde una astuta laguna. Bajo ciertas condiciones, la empresa de Stanislav pierde el control sobre una parte importante de sus activos. Veo que a su mujer le interesan los detalles jurídicos. La voz de Valentín Borisovich cortó el aire secamente. ¿O simplemente admiras el membrete? Aleftina levantó la vista y se encontró con su mirada penetrante. En las comisuras de la boca del banquero, una sombra de ironía. A su lado, Stanislav tensó los músculos, pero mantuvo su cortés sonrisa. Aleftina y yo compartimos muchos intereses, dijo suavemente. Qué encantador, dijo Zhukovsky sin quitarle los ojos de encima. ¿Y qué fue exactamente lo que llamó la atención de su esposa sobre nuestro tedioso contrato? Silencio. Las mujeres guardaron silencio. Los hombres apartaron los papeles. Todas las miradas convergieron en Aleftina. Sintió que su corazón se aceleraba, como en los viejos tiempos de la escuela, cuando el pizarrón parecía tragarse las palabras y toda la sala esperaba. Pero luego vino la primera sílaba. Luego el segundo. Y he aquí el pensamiento se hizo claro, y la voz cobró fuerza. Hay una extrañeza en el punto 14.3, sobre garantías reales, dijo, tras una pausa casi imperceptible. Contradice el anexo sobre enajenación de activos. Pasó la página, señalando con el dedo. Mire, aquí hablamos del derecho de preferencia del acreedor sobre los bienes enumerados en el anexo 3, en caso de retraso en la financiación del proyecto. Pero si miramos el propio anexo, la lista de bienes es mucho más amplia de lo que se analiza en el cuerpo del texto. En la práctica incluye capacidades de producción sin un vínculo directo con este proyecto. El rostro de Valentín Borisovich quedó petrificado, como una máscara de porcelana. Stanislav miró rápidamente el pasaje indicado y arqueó ligeramente las cejas. Más que eso, Aleftina sintió despertar en su interior un viejo y latente frenesí profesional. Además, prosiguió ahora con más firmeza, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones está en desacuerdo con la normativa bancaria actual. Por decreto del Banco Central el trimestre pasado se modificaron estos plazos. En la práctica se crea una situación en la que, incluso con los pagos a tiempo, se puede considerar que el deudor está en mora. Un silencio denso, casi palpable, se apoderó de la habitación. Aleftina escuchó los latidos de su propio corazón. Por el rabillo del ojo vio a Stanislav enderezarse lentamente en su silla, con los nudillos blancos sobre la toalla.
¿Entiendes el derecho bancario?, preguntó con cautela uno de los abogados de Zhukovsky. Un joven con gafas y una corbata impecable. Solo leí con atención, respondió Aleftina modestamente. Pero su voz ya no era la misma. La incertidumbre del huésped accidental había desaparecido. Ahora sonaban como las cadencias de alguien que había pasado años entre códigos, clases y debates. Hay otras imprecisiones, añadió hojeando las páginas. Por ejemplo, en la cláusula sobre sanciones se menciona un índice corrector según el anexo P, pero la fórmula contenida en él incluye un multiplicador que hace que la multa sea desproporcionada con respecto a la deuda principal. Y en el párrafo sobre arbitraje se menciona una instancia que fue disuelta el año pasado. El letargo en la mesa dio paso a un murmullo ahogado. Los banqueros intercambiaron miradas, los abogados fruncieron el ceño, las esposas miraron perplejas a sus maridos. Valentín Borisovich parecía haber tragado algo amargo, pero se recuperó rápidamente. Stanislav poco a poco fue recuperando el control. Creo que deberíamos examinar estos puntos más detenidamente, dijo con calma. Quizás haya, efectivamente, errores técnicos. Meros errores de escritura, asintió Zhukovsky, mostrando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Corregiremos los documentos mañana. Con un gesto ordenó al asistente que recogiera todas las copias. El hombre obedeció apresuradamente, evitando mirar a los presentes. «Ah, aquí están nuestros postres», exclamó Margarita Pavlovna con entusiasmo forzado cuando entraron los camareros con bandejas de plata. Pero el ambiente festivo se había evaporado. Las conversaciones tartamudeaban, los chistes sonaban huecos. Aleftina sintió miradas curiosas sobre ella, una mezcla de asombro y un dejo de respeto. La noche terminó antes de lo esperado. De repente todos recordaron las citas urgentes, las reuniones matutinas, los niños que vigilar. Al despedirse, Valentín Borisovich estrechó fuertemente la mano de Stanislav y saludó brevemente a Aleftina. Una velada muy instructiva, dijo con una expresión indescriptible. Espero que mañana nuestros juristas presenten una versión más precisa del acuerdo. Al salir del restaurante, Aleftina sintió que la tensión que la había mantenido erguida durante horas comenzaba a disiparse, como un arco que finalmente se relaja. Pero en lugar de alivio, algo nuevo palpitó en su pecho, una chispa de algo que creía perdido. El aire de la noche enfrió su rostro ardiente, como si intentara apagar los rescoldos de una discusión que aún ardía en su interior. Fragmentos de sentencias, artículos de ley y cláusulas contractuales se mezclaban en su mente con recuerdos lejanos de las aulas universitarias, donde alguna vez desmanteló casos judiciales tan complejos como el que acababa de resolver. Dentro del coche el silencio era denso. Stanislav miró por la ventana y observó las luces de la ciudad deslizarse como chispas en la noche. Aleftina mantenía las manos cruzadas sobre las rodillas, la postura rígida como la de una alumna ejemplar el primer día de clases. El olor a cuero de primera calidad y un toque apenas perceptible de colonia masculina llenaron el espacio, creando un extraño contraste con el nudo que aún le apretaba la garganta. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Stanislav sin volver la cabeza. Su voz sonó apagada, como si emergiera del agua. Aleftina respiró hondo. Había llegado el momento de quitarse la máscara. «Durante 15 años fui profesora de Derecho Civil en la universidad», respondió ella, presionando ligeramente con los dedos la tela de su vestido. «Solo un profesor, preparando mi tesis doctoral. Después de la reestructuración de la universidad, cerraron mi departamento. A mi edad, sin experiencia en empresas privadas, nadie quería contratar a un teórico. Y necesitaba sobrevivir». No terminó la frase. ¿Qué más había que decir? Era una historia muy común para las mujeres de su generación, aquellas que quedaron al margen en una época de cambios brutales, demasiado mayores para empezar de nuevo, demasiado jóvenes para darse por vencidos. «Salvaste el trato», dijo Stanislav después de una larga pausa. Esos errores tipográficos, como los llamó Zhukovsky, podrían haberle costado millones a la empresa. Habló con calma profesional, como si estuviera cerrando una reunión de rutina. Ningún rastro de sorpresa, indignación o, lo que Aleftina más temía, lástima. «El importe será transferido a su cuenta mañana», añadió. «Un importe acorde con el servicio prestado». Ella asintió. Después de todo, era un negocio. Había cumplido su papel mejor de lo esperado.
Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, un bloque gris de 5 pisos con yeso desconchado y ventanas opacas, tan alejado del mundo de las lámparas de araña de cristal y las escaleras de mármol, Stanislav se volvió hacia ella por primera vez en el viaje. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Sus ojos se encontraron. Los ojos oscuros y vigilantes del hombre de negocios exitoso y los ojos cansados pero aún vivos de una mujer que sabía demasiado sobre la vida. Gracias por la oportunidad, respondió Aleftina, sujetando con fuerza el pomo de la puerta. Se sintió bien volver a sentirse útil. Según lo acordado, mañana se le depositará el triple de su salario, reforzó. Te mereces más que eso. Al bajar del auto se quedó un momento bajo la luz amarilla de la calle, una figura fuera de lugar en ese barrio de dormitorios. Con su vestido elegante y su cabello ordenado, parecía una visitante de otro mundo, perdida entre las paredes desgastadas y el asfalto agrietado. Stanislav la observó hasta que desapareció en el interior del edificio. Al caminar por el pasillo que conocía cada grieta, cada mancha, Aleftina sintió una extraña ligereza. Era como si algo dormido dentro de ella comenzara a estirar sus miembros, a agitar sus alas. Algo a lo que hacía tiempo que había dejado de darle nombre, esperanza. El dinero llegó al día siguiente. La notificación en su celular mostraba un valor que la hizo releer el mensaje 3 veces con incredulidad. 3 sueldos mensuales a la vez, algo que no había visto desde el último premio al mejor trabajo académico en la universidad. 3 meses de limpieza pagados en una noche. Les agradecemos su colaboración, decía la descripción del traslado, seca e impersonal, sin ninguna mención de lo que realmente había sucedido entre ellos, ese momento de claridad en el que ella había vuelto a ser quien realmente era. 2 semanas después de aquella noche, afuera los días eran los mismos pasillos, las mismas oficinas, el mismo olor a producto de limpieza impregnado en sus manos, tan profundo que ninguna crema podía eliminarlo. Aleftina fregó las puertas de cristal, lavó los pisos, fregó los pasamanos. Todo estaba como antes, pero algo estaba floreciendo dentro de ella, como una planta atravesando el suelo helado después de un largo invierno. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación mal ventilada y el aire fresco, invadiendo el espacio, trajera olores y sonidos olvidados hacía mucho tiempo. Por la noche sacaba de los armarios libros de derecho desgastados por el tiempo, releía notas antiguas y hacía resúmenes. En mi viejo cuaderno comprado hace años para preparar las clases, abrí portales legales, seguí actualizaciones sobre legislación y leí artículos recientes. Descubrió que no había perdido tanto como pensaba. Los principios fundamentales del derecho siguen siendo los mismos, como hacer equilibrio en una bicicleta, una vez aprendido, el cuerpo no olvida. Los pedales giraron, la cadena se movió, las ruedas avanzaron y ella avanzó, sorprendida de haber temido que todo estaba perdido. Pareces más joven, comentó una vez Zenaida Petrovna, mientras almorzaban en la sala de profesores. Los ojos brillan, la postura es más erguida. ¿Te enamoraste a esa edad? Aleftina se rió sintiendo el calor subir a sus mejillas. ¡Qué tontería, Dina! A mi edad, enamorarse solo hace reír a los demás. Así que lo que... insistió su amiga entrecerrando los ojos con malicia. Eres una mujer hermosa, sola. Y es que, como decía el clásico, todas las edades se entregan al amor. Lees demasiadas novelas, dijo Aleftina. No es nada de eso. Simplemente estoy durmiendo mejor. Pero Zenaida la miró con escepticismo. En 12 años trabajando en el centro de negocios, había visto todo tipo de personas y había aprendido a leer en sus rostros lo que intentaban ocultar. Algo le decía que con Aleftina se estaba produciendo un cambio profundo. Dijo simplemente tomando un sorbo de té del termo. Que Dios haga que tus ojos se queden así. Incluso su hermana notó la diferencia cuando Aleftina llamó esa misma noche. Incluso por teléfono, Vera captó algo nuevo en su voz. Te lo prometo, Verotechka, dijo Aleftina, agarrando entre sus dedos el lápiz con el que tomaba notas en el calendario. En 3 días traeré el importe total. El médico había dicho que si el tratamiento comenzaba ahora, había muchas posibilidades de una recuperación completa. ¿De dónde sacaste ese dinero, ah? La voz de la hermana temblaba entre la preocupación y la esperanza. No fue prestado por usureros, ¿verdad? Con este interés nunca podrás pagar.
Un bono inesperado en el trabajo, respondió Aleftina, sorprendida por la facilidad de la mentira. Era una verdad a medias. A veces la vida nos sorprende. Lo importante ahora es tu salud. ¿Dinero? Se encogió de hombros, aunque su hermana no podía verlo. Hoy no hay ninguno, mañana sí. Vera lloró por teléfono, le dio las gracias, prometió curarse, habló de cómo Aleftina siempre había sido fuerte, de cómo había salvado a todos, primero a sus padres, luego a su marido, ahora a ella. Aleftina escuchaba con los ojos cerrados, sintiendo que algo dentro de ella se derretía, como el hielo con la primera brisa de la primavera. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la barandilla de la escalera central, se le acercó el administrador del primer piso, un joven de cabello impecablemente peinado y sonrisa practicada. Aleftina Sergeyevna, dijo en tono oficial, como anunciando la llegada de un visitante ilustre. Hay un mensaje para ti. Por Stanislav Arkadyevich. Le pedí que me lo entregara en persona. Le entregó un sobre de papel grueso. Aleftina se secó las manos en el delantal antes de tomarlo y notó que el chico alzaba levemente la ceja. Probablemente le pareció extraño que el director general enviara notas a una señora de la limpieza. Dentro del sobre una hoja con el membrete de Rosinvest en la parte superior. Solo unas pocas líneas, escritas a mano con trazos amplios y masculinos. La nota fue concisa, pero suficiente para acelerar los latidos del corazón de Aleftina como en su juventud, antes de un examen decisivo o de su primera clase como maestra. ¿Qué podría querer? La mente repasó las posibilidades, otro escenario. Una conversación sobre esa noche para asegurarse de que no le había revelado nada a nadie. El día se prolongó interminablemente. Zinaida notó su distracción, pero prefirió no preguntar, todo a su debido tiempo, debió pensar. Al finalizar el turno, Aleftina cambió su uniforme de limpieza por su vestimenta habitual, un conjunto de punto azul marino, una impecable blusa blanca y unos cómodos zapatos planos. Traje sencillo pero impecable elegido para pasar desapercibido, para ser invisible. La secretaria la llevó directamente a la oficina, sin esperas. Debería haber sido advertido. Stanislav Arkadyevich estaba de espaldas a la puerta, contemplando la ciudad a través de la ventana. Cuando escuchó el sonido del pomo de la puerta, se dio la vuelta. Gracias por venir, dijo, señalando solo el asiento de visitantes. ¿Me buscaste? Respondió Aleftina sentándose en el borde del asiento, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Un gesto automático, heredado de años delante de un aula. Sin decir nada más, Arkadyevich deslizó una carpeta sobre la mesa. Me gustaría escuchar tu opinión, declaró sentándose frente a él. Informalmente, por supuesto. Una segunda opinión. Aleftina abrió la carpeta. En el interior, un contrato de empresa conjunta. Sus ojos escanearon las líneas rápidamente, capturando cláusulas clave, haciendo referencias cruzadas, analizando las formulaciones. Aquí. Una mención a la legislación actual, tan vaga que diluye la noción misma de responsabilidad. Pasó las páginas comentando, anotando, como si corrigiera un trabajo académico. Los dedos que apenas unas horas antes agarraban la escoba, ahora se deslizaron con seguridad sobre el membrete. La voz que había estado en silencio durante horas en los pasillos vacíos ahora sonaba firme, técnica. Stanislav escuchaba atentamente y tomaba notas en un cuaderno. Sin preguntas innecesarias, sin signos de sorpresa o desconfianza. Le habló como si fuera un igual. Por primera vez en años, alguien vio en ella no su edad, ni su puesto, sino simplemente una profesional. Análisis brillante, dijo cuando ella terminó. Exactamente lo que sospechaba. Nuestro departamento jurídico considera que el documento es impecable, pero a mí me pareció que había trampas. Hizo una pausa, como si organizara sus ideas, antes de continuar, mirándola a los ojos. Tengo una propuesta, Aleftina Sergeyevna. Me gustaría continuar nuestra colaboración de forma regular. Discretamente, por supuesto. Una vez por semana, cuando sea conveniente. Revisarías documentos, darías tu opinión, señalarías posibles fallos. Confidencialmente, obviamente. El corazón de Aleftina volvió a acelerarse. Pensamientos contradictorios cruzaron por su mente. Por un lado, la oferta era tentadora, sus conocimientos y experiencia finalmente tenían valor.
Por otro lado, significaba una doble vida, secretos, la necesidad de mentir a los compañeros. Pero ante sus ojos apareció el rostro de su hermana en la cama del hospital, con la factura del tratamiento pendiente. Y algo más profundo, una sed de volver a sentirnos necesitados, respetados y visibles. Acepto, respondió suavemente. Pero necesito tiempo para actualizar mis conocimientos en algunas áreas. La legislación sigue cambiando. Por supuesto, asintió Stanislav. Puedo darle acceso a nuestra base legal. O si lo prefieres, instala los programas necesarios en tu ordenador personal. Tengo una libreta, dijo Aleftina. Viejo pero funcional. Una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Entonces te proporcionaremos uno nuevo. Como herramienta de trabajo. Discutieron los detalles, horarios, métodos de pago, cuestiones de confidencialidad. Todo es claro, profesional, sin excesivas emociones. Cuando Aleftina se levantó para irse, preguntó inesperadamente. ¿Cómo está tu hermana? Recuerdo que mencionaste tu enfermedad. Ella lo miró sorprendida. Lo había recordado. Esa noche ella había hablado de su hermana de pasada, pero él le había ocultado la información. Ella necesita un tratamiento serio, respondió. Pero ahora tenemos una oportunidad. Stanislav se limitó a asentir, sin añadir nada. Ese gesto, sin embargo, decía mucho: comprensión, aprobación, algo más que ella no podía, o no quería, descifrar. Por la noche llamó la hija. Natalia estaba eufórica, su hijo mayor había obtenido altas calificaciones en los simulacros. Sus posibilidades de ingresar a la universidad aumentaron. Imagínate, mamá, el profesor dijo que tiene don para el derecho, se rió por teléfono. Igual que la abuela. Aleftina se encontró sonriendo. No hace mucho esas palabras habrían dolido. Ahora parecían esperanza. De hecho, quería hablar contigo, dijo Natalia, más seria. Sobre el dinero del campamento de verano para los más jóvenes. Tu padre y yo decidimos que podemos manejarlo solos. Su salario ya no es el más alto. Está bien, respondió Aleftina, suavemente. Conseguí un trabajo extra. Pequeño, pero me gusta. ¿Qué trabajo? La voz de la hija transmitía preocupación. Espero que no estés limpiando más oficinas. Ya te mataste bastante. No te preocupes, evitó Aleftina. Es más bien un trabajo intelectual. Un día te lo explicaré mejor. Natalia respiró hondo a punto de insistir, pero un grito infantil resonó de fondo y se apresuró a despedirse. Así comenzó su doble vida. De día con cubo y escoba, como siempre. Por la noche otra Aleftina se inclinaba sobre documentos legales, tomaba notas, revisaba referencias, comparaba artículos de ley. Las reuniones semanales con Stanislav Arkadyevich se convirtieron en parte de su nueva rutina. Pasaron días, semanas, meses. Poco a poco, casi sin darse cuenta, algo cambió en la forma en que la trataban los demás. El guardia de seguridad de la entrada la saludó con un gesto de la mano al pasar. La secretaria de Stanislav la saludó primero, en lugar de fingir no verla. Incluso el estricto administrador del edificio alguna vez le sostuvo la puerta del ascensor. Algo cambió en ella también. Los hombros se enderezaron, los gestos ganaron confianza. Su mirada se volvió más abierta, como si una capa opaca de polvo, la que ocultaba sus verdaderos colores, se estuviera desprendiendo lentamente. Todas las mañanas, cuando me ponía el abrigo gris de señora de la limpieza, lo sabía, era solo una coraza, un disfraz. Dentro de ella estaba el latido del corazón de una profesional cuyo intelecto volvía a ser necesario, cuyo conocimiento volvía a marcar la diferencia. Y este conocimiento la calentó como la llama de una vela, capaz de iluminar incluso la habitación más oscura. Cada día, la llama ardía con más intensidad. Y ya no tenía miedo de que los demás se fijaran en ella. Antes pasaba desapercibida, una figura silenciosa entre los apresurados pasillos. Pero ahora las miradas persistieron. Todos los miércoles, con la puntualidad de un reloj suizo, Aleftina Sergeyevna subía al 12º piso y desaparecía tras la puerta del despacho del director general, ese espacio inaccesible para la mayoría, donde pocos se atrevían a entrar sin cita previa. Una hora y media después, salió de allí con una postura erguida y un brillo en los ojos que no pasó desapercibido.
Incluso Stanislav Arkadievich, siempre comedido, parecía salir de estas reuniones con una energía diferente, casi eufórica. Los murmullos empezaron tímidamente y luego cobraron fuerza. La naturaleza humana tiene terror al vacío, cuando no hay respuestas, las inventa. ¿Y qué explicación podría haber para que una anciana señora de la limpieza se encontrara sola con un hombre poderoso, aparte de la más prosaica? En los pasillos, en los salones de fumadores, en la cafetería, se multiplicaron las versiones, cada una más absurda que la otra. Esa mañana Aleftrina fue al baño de mujeres del 8º piso para cambiarse una toalla de papel. Cuando escuchó voces, se quedó helado. Hablaron de ella. ¿Has visto cómo va allí todas las semanas? Repitió una voz joven, casi infantil. Siempre fuera del horario laboral. Ayer salió de allí con las mejillas sonrojadas. Me quedé boquiabierto. Es verdad, asintió otro, más serio. Al parecer, nuestro jefe no es nada exigente. Pensé que al menos elegiría modelos. El final de la frase se perdió entre risas ahogadas. Las mejillas de Aleftrina ardían como si la hubieran escaldado. Apoyándose contra la pared, sintió que algo dentro de ella se encogía, se retorcía en una dolorosa espiral. Un sentimiento que pensé que había estado enterrado durante décadas, la humillación. Con un gesto repentino, abrió la puerta de la cabina y avanzó hacia los lavabos, donde dos jóvenes secretarias, impecables con sus trajes a la moda, se retocaban el maquillaje. Cuando la vieron en el espejo, de repente se quedaron en silencio. El silencio que cayó fue agudo, eléctrico. Aleftrina se lavó las manos tranquilamente, se las secó con una toalla de papel, la tiró a la basura y solo entonces levantó la vista, encontrándose con los ojos de los dos en el reflejo del espejo. Ya sabes, dijo con la serenidad de un profesor dirigiéndose a los estudiantes de primer año el primer día de clase. Siempre enseñé a mis alumnos que lo peor no es la ignorancia. Es ignorancia combinada con presunción. Espero que no sea demasiado tarde para que aprendas esto. Se fue sin mirar atrás, dejando a los dos paralizados. Era la misma conducta que había tenido años antes, cuando, en los pasillos de la universidad, la gente susurraba que su ascenso a profesor se debía a un romance con el decano. Caminó con la cabeza en alto y la espalda recta mientras enseñaba a sus alumnos: el respeto comienza con la forma en que te tratas a ti mismo. Por fuera, armadura. Por dentro, el corazón está aplastado. No sabías desde el principio que conduciría a esto. No había sentido que esos dos mundos, el suyo y el de Stanislav, nunca podrían tocarse sin consecuencias. Debo hablarle con franqueza, Stanislav Arkadievich. En el despacho del director general, Eduard Viktorovich Lebrouk, a sus 45 años, parecía una fortaleza de determinación. Jefe del departamento jurídico de una de las mayores sociedades de inversión del país, cada paso de su carrera había sido conquistado con sudor y estrategia. Te escucho. Respondió Stanislav secamente, dejando los documentos a un lado. Se trata de tus citas con la señora de la limpieza. Eduard eligió sus palabras con cuidado. Los rumores se están extendiendo por la oficina. Esto socava la disciplina corporativa. Y si puedo ser franco, su propio prestigio como líder. Stanislav lo miró con mirada calculadora. Lebrouk era uno de los mejores abogados corporativos de la ciudad, pero había un rasgo en el que irritaba profundamente al director, una confianza en sí mismo que rayaba en el desdén. Sé a qué rumores te refieres. Admitió Stanislav. Pero te garantizo que entre Aleftrina Sergeyevna y yo solo existen relaciones profesionales. Ella me ayuda con el análisis de documentos. Eduard enarcó una ceja, escéptico. Análisis de documentos. Una señora de la limpieza. A veces necesitamos que alguien vea lo que a nosotros, deformados por nuestra profesión, se nos escapa. Stanislav mantuvo la calma. Ella lo ve desde otro ángulo. Los labios de Eduard se apretaron. Esas palabras sonaron como una crítica velada a su departamento. Una señora de la limpieza analizando documentos legales. Su voz rebosaba irritación. ¿Hablas en serio? Asterisco. Stanislav vaciló, pero se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguir escondiéndose. Fue profesora de la Facultad de Derecho. El silencio que siguió fue tan denso que podrían haberlo cortado. Eduard procesó la información, hasta que estalló de incredulidad.
Entonces, ¿por qué limpia pisos en lugar de trabajar con nosotros? ¿Y por qué nadie sabía de sus calificaciones? Stanislav no respondió. A través del cristal del 12º piso se podía ver el parque otoñal, hojas doradas danzaban en el aire antes de cubrir los bulevares como una alfombra de oro. Tanta belleza desperdiciada, pensó distraídamente. Tantos talentos olvidados, asterisco. Le pido que mantenga nuestra colaboración confidencial. Dijo finalmente. Será mejor para todos. Edward aceptó a regañadientes, pero la frustración hervía en su interior. Un profesional con 20 años de experiencia que en esencia, era pasado por alto por un exprofesor que llevaba 5 años fregando suelos y ahora, de repente, se había convertido en asesor secreto del propio director general. La idea ardía como brasas, insoportable. Las paredes del hospital, pintadas de un verde descolorido, parecían tan gastadas como un trapo de suelo demasiado lavado. Aleftrina caminó por el pasillo hacia la habitación de su hermana, oliendo el familiar olor a antiséptico y medicina. Debajo del brazo una bolsa con frutas, en bolsa, el pago de la última consultoría. El médico, un hombre de cabello gris y mirada cansada pero bondadosa, dijo. Los exámenes muestran una mejora significativa. Si esto continúa, le daremos el alta a su hermana en un mes para seguimiento ambulatorio. Aleftrina asintió conteniendo las lágrimas de alivio con todas sus fuerzas. 2 meses antes, ella y Vera habían escuchado pronósticos muy diferentes en la misma consulta. No sé cómo conseguiste el dinero, Aliochka, pero me salvaste. Susurró Vera cuando estuvieron solos en la habitación. Ya me estaba preparando para lo peor. Tonterías. Respondió Aleftrina con firmeza mientras ordenaba uvas y manzanas sobre la mesilla de noche. Seguirá cuidando de sus bisnietos, ya lo verás. Hablaron de todo, de sus queridos nietos, de la casa de campo que estaba vacía desde la primavera, de los vecinos que velaban por ella. Aleftrina habló de su hija, de sus nietos, pero dejó de lado el trabajo, ni baldes ni trapos, ni asesoramiento legal. «Has cambiado, hermanita», dijo Vera de repente estudiando su rostro. «Tus ojos brillan como antes. Como si hubiera renacido». Aleftrina se limitó a sonreír. ¿Cómo explicar esa metamorfosis? Ese giro inesperado del destino, un milagro que llega muy raramente y siempre en el momento equivocado. La hija vivía en un barrio de dormitorios, en un edificio estándar con un parque infantil debajo de las ventanas. Ese sábado por la mañana, Aleftrina llegó por primera vez en meses con el corazón alegre. En el bolso, regalos para nietos, en el bolsillo, el dinero para pagar el campamento del hijo menor, como había mencionado Natalia. Tomaron el té en la luminosa y espaciosa cocina, con cortinas de flores en las ventanas. Natalia, tan parecida a su joven madre, los mismos ojos castaños serios, la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando escucha, hablaba del trabajo, de su marido, de sus hijos. Por primera vez en mucho tiempo, no había esa tensión invisible pero palpable entre ellos, un muro de cosas no dichas y viejos resentimientos. «Te ves diferente, mamá», se dio cuenta de pronto Natalia, mientras se servía la tercera taza de té. Como si hubiera vuelto a ser la maestra. Aleftrina lo esquivó con una sonrisa, pero su corazón dio un vuelco. ¿Era realmente tan visible? Los cambios que se gestaban en su interior se extendieron al exterior, como arroyos primaverales que atraviesan la nieve derretida. Tonterías, alejó ese pensamiento. Finalmente estoy descansado. Pero su hija la observaba con escepticismo, con esa misma mirada atenta y sensible que había heredado de su madre, aunque, a diferencia de ella, no la dirigía a las cláusulas contractuales, sino a las personas. Los nietos irrumpieron en la cocina como un vendaval. El mayor casi un hombre con los llamativos rasgos de su abuelo, y el más joven, con el pelo despeinado, ojos vivaces y pecas esparcidas por el rostro. Rodearon a su abuela en un coro de voces superpuestas: escuela, amigos, planes. El mayor, entusiasmado, hablaba de la preparación para el examen de acceso a derecho, de los libros que devoraba, de las simulaciones que resolvía. Mientras lo escuchaba, Aleftrina sintió algo agudo, casi físico, una sensación de continuidad. Era como si un hilo invisible, extendido a través de generaciones, los uniera a pesar de todas las curvas que la vida les había deparado. «Este contrato es impecable», dijo Eduard Viktorovich, golpeando con el bolígrafo la carpeta de cuero brillante. Repasamos cada coma, cada párrafo.
Todo es perfecto. En la sala de reuniones, el aire parecía vibrar con la tensión que precedió a la firma de un acuerdo estratégico. En la larga mesa de madera oscura esperaban inmóviles directores de departamento, financieros y abogados. Aún así, Stanislav Arkadievich se reclinó en su silla y cruzó los dedos. Me gustaría que alguien más lo analizara. Eduard apretó el bolígrafo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Se refiere a Aleftrina Sergeyevna? La voz era controlada, pero las sílabas parecían cortar el aire. Exactamente, confirmó Stanislav con calma. Lavrov se enderezó como si se hubiera tragado una regla. Con todo respeto, esto es una falta de respeto hacia mi departamento. Trabajamos en este documento durante una semana. ¿Estás cuestionando nuestra competencia? Valoro tu trabajo, respondió Stanislav sin cambiar de tono. Pero una segunda opinión nunca viene mal. En ese caso, Eduard se levantó de repente. Invítala. Déjame revisarlo aquí, delante de todos. Tengo curiosidad por saber qué podría encontrar una señora de la limpieza en un texto escrito por abogados con décadas de experiencia. Había desafío en su voz, mezclado con una irritación apenas disimulada. Stanislav vaciló y luego asintió. Bien. Llame a Aleftrina Sergeyevna. Cuando entró en la habitación con su sencillo pero impecable atuendo, las conversaciones cesaron. Decenas de ojos se volvieron hacia ella, algunos con curiosidad velada, otros con una sonrisa irónica en las comisuras de los labios. Alguien le murmuró algo al colega que estaba a su lado. Aleftrina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la postura erguida y el rostro impasible. Aleftrina Sergeyevna, ¿podrías echarle un vistazo a este documento? Stanislav le entregó el maletín. Principalmente el apartado de garantías y cláusulas de rescisión. Aceptó el material y se sentó en la silla indicada. El silencio en la habitación era tan denso que todo lo que se podía escuchar era el susurro de las páginas al pasar las páginas. Eduard Viktorovich la miraba con un desprecio apenas disimulado y los brazos cruzados. Pasaron 15-20 minutos. El rostro de Aleftrina permaneció inexpresivo, pero en su interior creció una inquietud. El contrato fue impecable. Después de todo, Lavrov era un abogado brillante, no había lagunas, ni ambigüedades, ni errores de redacción. Hasta que en la página 27 sus ojos tropezaron con algo. Una irregularidad sutil, casi imperceptible, pero potencialmente devastadora. En el punto A de la sección de fuerza mayor, una referencia a un artículo contradecía la práctica internacional. En caso de catástrofes imprevistas o crisis económicas, la empresa podría perder el derecho a cualquier compensación. Encontré una inconsistencia, dijo, levantando la vista del periódico. En la página 27, en el punto A de fuerza mayor. Eduard Viktorovich tembló como si le hubieran dado un puñetazo. ¡Qué absurdo! Esta parte ha sido revisada minuciosamente. Compruébelo usted mismo, continuó Aleftrina, tranquilamente. Aquí se hace referencia a la Convención de Viena, pero el texto ya no está en vigor. Después de las enmiendas del año pasado, las condiciones han cambiado. Ahora bien, en caso de fuerza mayor, la parte tiene derecho a una indemnización parcial incluso en caso de cumplimiento incompleto de las obligaciones. Stanislav tomó el documento y comprobó la sección indicada. Eduard, inclinado sobre la mesa, hojeaba febrilmente su propio ejemplar. Su rostro, una vez pálido, se volvió rojo-violeta. En efecto, admitió lentamente Stanislav. Una referencia obsoleta. En las condiciones económicas actuales, esto podría costarle millones a la empresa. Eduard pasó las páginas 1-2 veces, y con cada segundo la certeza lo aplastaba, ella tenía razón. Absolutamente correcto. Pero en lugar de gratitud, una oleada de furia lo consumió. Le habían echado en cara, delante de todos, un error de su departamento. ¿Y por quién? Para una señora de la limpieza. Es bueno tener un consultor tan meticuloso, escupió entre dientes. Simplemente no entiendo por qué mantenemos un departamento legal si las decisiones clave las toma el equipo de limpieza. Eduard Viktorovich, advirtió Stanislav, pero Lavrov ya no pudo contenerse. Ni siquiera es abogada en ejercicio. Solo un exmaestro que pasó 5 años fregando pisos. Y antepone su criterio al trabajo de todo un equipo de profesionales.
Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Aleftrina. Ella permaneció inmóvil, con la espalda recta como una espada y el rostro inmutable. Solo sus ojos hundidos, cansados, delataban la agitación que sacudía su alma. Esta discusión ha terminado, interrumpió Stanislav. Haga las correcciones necesarias. Reanudamos mañana. La habitación se fue vaciando poco a poco. Los empleados se marcharon en grupos, murmurando en voz baja. Aleftrina se levantó lentamente sintiendo el peso en su pecho. Eduard Viktorovich bloqueó la puerta con los ojos inyectados en sangre. O ella o yo, declaró en voz lo suficientemente baja como para que solo Stanislav lo oyera. No trabajaré en una empresa donde una señora de la limpieza enseña a los abogados a redactar contratos. Y se fue sin esperar respuesta. Aleftrina no necesitaba palabras para entender. Ya lo había visto antes en la universidad, cuando las intrigas cerraron su cátedra. Sabía cómo terminaban esos enfrentamientos para quienes no tenían influencia ni posición. Voy a redactar mi dimisión, dije, ya en el departamento de limpieza. ¿Hoy? No toméis decisiones precipitadas, reaccionó rápidamente Stanislav. Lavrov se calmará. Pero ambos lo sabían, lo sucedido no se borraría como tiza en una pizarra. Por los suelos del edificio ya circulaban rumores sobre su pasado, sobre su colaboración no oficial con el director. Zenaida Petrovna lloró cuando Aleftrina le comunicó la decisión. ¿A dónde vas, querida?, preguntó, secándose los ojos con la esquina de su delantal. ¿Encontraste algo mejor? Es hora de seguir adelante, respondió Aleftrina, abrazando a su amiga por los hombros. Ya sabes, a nuestra edad, no podemos quedarnos quietos. El último día lavó cada centímetro de los pisos que eran suyos, devolvió los materiales, se despidió de sus compañeros. Cuando salió del edificio, llevaba una ligereza inesperada, como si finalmente le hubieran quitado una vieja carga de encima. El vestíbulo de Rosinvest bullía de un entusiasmo inusual. Los guardias de seguridad permanecieron inmóviles en posición de firmes, como soldados en observación. Los administradores corrían de un lado a otro, ajustando los detalles para dar la bienvenida a un visitante ilustre. Aleftrina aminoró el paso cuando vio una silueta delgada y familiar, de perfil afilado como un halcón. Fue el mismo, Valentín Borisovich Zhukovsky, vicepresidente de la junta directiva del Banco Finance Invest, en persona. Estaba en medio de la sala, conversando animadamente con Stanislav Arkadievich, cuando, al verla, la interrumpió bruscamente. «He aquí que llega», exclamó con un tono de voz sorprendentemente cálido. «La mujer que salvó nuestro trato». Se hizo un silencio incómodo. Los empleados se quedaron paralizados e intercambiaron miradas de incredulidad. El banquero de las leyendas urbanas, saludando a la señora de la limpieza. Zhukovsky ignoró el asombro general y continuó, directo al grano. «Mi banco está dispuesto a financiar un gran proyecto de Rosinvest, pero con una condición: todos los documentos deben ser revisados por un especialista que no perderá ni un solo error». Hizo una ligera reverencia, casi ceremonial, sus ojos brillaban con sinceridad. «Vine personalmente a expresarle mi admiración por su profesionalidad. En un mundo como el nuestro, esta minuciosidad vale su peso en oro». Aleftrina permaneció inmóvil en el centro del vestíbulo, con los dedos agarrando la bolsa de lona que contenía sus pertenencias, el último vestigio de su vida como limpiadora. La realidad pareció desvanecerse, como si el terreno oscilara entre el sueño y la verdad. ¿Era una trampa del destino? ¿O una recompensa tardía? Por el rabillo del ojo vio a Eduard Viktorovich. Quedó petrificado por los ascensores, su rostro adquirió ese tono gris violáceo que ya conocía bien, el mismo que lo había cubierto en la sala de reuniones, cuando ella le había señalado el error fatal. Zhukovsky hablaba de horizontes, de asociaciones estratégicas, mientras Stanislav escuchaba con su habitual expresión impasible y lanzando miradas furtivas hacia Aleftrina. Parece que tenía miedo de descifrar. ¿Esperanza? La palabra resonó en su mente como un tabú. 2 días después, el timbre de la puerta rompió el silencio matutino de su apartamento. Aleftrina se quedó helada, con su taza de café suspendida en el aire. ¿Quién sería a las 9:30 de un jueves? La vecina Tatiana Pavlovna llamó a la puerta, pero no tocó el timbre. El cartero recién aparecería la semana siguiente al jubilarse.
Al abrirla se encontró cara a cara con Stanislav Arkadievich, impecable con su traje gris oscuro, sosteniendo una fina carpeta como si fuera un objeto sagrado. Parecía fuera de lugar allí, en la desconchada puerta de su Khrushchevka, como un personaje de otro universo. «Buenos días, Aleftrina Sergeevna», dijo con un ligero embarazo, mientras observaba el estrecho pasillo, las paredes agrietadas cubiertas de pintura amarilla descolorida. «Pido disculpas por la intrusión. ¿Puedo entrar?». Ajustó el drenaje de su bata, pasó los dedos por los mechones rebeldes de su moño mal hecho. No había tenido tiempo de arreglarlo después de otra noche de sueño interrumpido. En la mesa del salón, los periódicos abiertos mostraban anuncios de empleo con un círculo rojo. Habían pasado 2 días desde que abandonó el centro de negocios y los había llenado de llamadas a empresas de limpieza. 3 entrevistas programadas. La vida seguía obstinadamente incluso cuando dolía. «Entra, por favor». La cocina se hizo aún más pequeña con su presencia, como si hubieran metido a un marajá dentro de una caja de cerillas. Rechazó el té con un gesto, se sentó en el borde del banco, colocó la carpeta sobre la mesa, al lado de su teléfono celular y respiró hondo. El aroma amargo del café recién hecho se mezclaba con el olor de los libros viejos, apilados en el estante junto a la ventana. «Vine a hacer una propuesta». Aleftrina se apoyó en el fregadero con los dedos apretados sobre el borde frío. Durante los últimos 2 días, había intentado no pensar en la escena del vestíbulo, concentrándose en currículums y llamadas telefónicas. Pero por la noche, cuando el silencio se espesaba como melaza, la imagen de Stanislav la observaba en el conferenciante, esa mirada de sorpresa, casi de reverencia, cuando había salvado el trato. «Necesito a alguien que desempeñe el papel de consultor especial en riesgos legales», anunció sin rodeos. «Con salario compatible, flexibilidad horaria y prestaciones completas, por supuesto». Abrió la carpeta y deslizó un contrato de trabajo sobre la mesa, impreso en papel blanco. Aleftrina pasó los dedos por el texto con incredulidad. «¿Me estás ofreciendo un trabajo oficial?» «Sí. Y no es caridad». Stanislav juntó las manos, como siempre hacía antes de tomar decisiones cruciales. Después del episodio con Zhukovsky, las cosas cambiaron. Finance Invest se mostró inflexible, todos los documentos del nuevo proyecto deben contar con su aprobación. Y este proyecto es demasiado vital para la empresa. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Hablé con Lebroub. Al otro lado de las puertas de cristal de la oficina, Eduard Viktorovich hacía girar entre sus dedos un bolígrafo de regalo, un recuerdo del aniversario de la empresa. Su rostro era una máscara de desdén. «Entiendo tu descontento», dijo Stanislav, caminando de un lado a otro. «Pero Zhukovsky fue claro, sin ello no hay financiación. Y estamos hablando de 500 millones». Eduard torció la boca, como si hubiera mordido un limón. «No puedo trabajar junto a este fanático. Es humillante». «Crearemos una posición específica», explicó Stanislav con paciencia. «Fuera de la jerarquía del departamento jurídico. Solo revisará los documentos que ya hayan sido finalizados, como consultora independiente. Sin interferir con tu equipo. Pero todos lo sabrán». Estalló Eduard. Los rumores sobre la señora de la limpieza convertida en abogada, sobre cómo encontró ese error. «Un error que podría costarnos millones», interrumpió Stanislav con voz dura. «Puedes odiarla todo lo que quieras, pero seamos realistas, ella salvó la empresa. 2 veces». Eduard bajó el tono y golpeó la mesa con el bolígrafo. «Ella no es uno de nosotros». «Precisamente por eso es valioso», respondió Stanislav con firmeza. «Tu mirada no se ve empañada por lo que llamas nuestro círculo. Y de hecho, ya la he oído hablar, con una claridad y una dignidad que muchos aquí envidiarían». Un largo silencio. Eduard finalmente murmuró: «Lo pensaré». De vuelta en su cocina, Aleftrina observó a través de la ventana cómo las ramas del viejo álamo se balanceaban, testigos de su infancia, juventud, madurez y ahora de su vejez cercana. Ese árbol había resistido todo, el desmembramiento de la comunalca, la renovación que le dio a su familia una escalera propia, los estragos del tiempo. Como ella misma. «Lo aceptaré», murmuró sin darse la vuelta. «Y ayudar a mi hermana. Esto es importante». «¿Entonces acepta la propuesta?».
La voz de Stanislav sonó apagada, como si viniera del agua. Sí. Ella asintió, decidida. Con una condición. ¿Cuál? Sin privilegios. Quiero igualar la posición en todos los estándares. Stanislav se permitió una discreta sonrisa. Te lo aseguro, Aleftrina Sergeevna, cuando están en juego 500 millones, nadie piensa en los privilegios. El vestíbulo del centro de negocios Sozvezdie la recibió con el mismo murmullo indiferente, voces superpuestas, crujir de papeles. Lo que realmente importa, las conversaciones, el silencio compartido, el placer de una comida cuidadosamente preparada. Aleftrina pasó los dedos por el grueso mantel de lino, sintiendo su textura rústica. Era como si el lugar respirara historia, en las paredes de piedra desnuda, en los platos de cerámica hechos a mano, incluso en el aroma del vino que el camarero servía con gestos precisos, como si cada movimiento fuera parte de un antiguo ritual. ¿Vienes aquí entonces?, preguntó sorprendido por la naturalidad de la pregunta. El francés se escapó sin darse cuenta, remanente de sus años de estudio, cuando soñaba con una carrera internacional. Souvent no, Stanislav sonrió, tomando el menú. Pero cada vez necesito recordar que la vida no se trata solo de cláusulas contractuales y plazos de entrega. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Y hoy, te lo confieso, quería que vieras este lado. Miró la lista de platos escrita a mano, pero las letras bailaban. No fue el vino, aún no lo había probado, sino la extraña sensación de estar allí, con él, después de esconderme durante tanto tiempo detrás de uniformes y carpetas de documentos. El camarero se acercó para sugerir el plato del día, un risotto al tartufo con setas silvestres recogidas en los montes cercanos. Stanislav la miró esperando confirmación. Se ve perfecto, asintió Aleftrina entregándole el menú. Aunque no soy un gran conocedor de trufas. Entonces hoy es un buen día para empezar, respondió él, y la forma en que lo dijo, sin ironía, sin prisas, hizo que sus hombros se relajaran por primera vez esa noche. El risotto llegó humeante, coronado con chips dorados que se derretían con el calor. Aleftrina se llevó el primer mordisco a los labios y cerró los ojos. El sabor era terroso, intenso, casi salvaje, como el olor del bosque después de la lluvia. Por un momento volvió a su infancia, en cuclillas en el jardín de su abuela, cavando con las manos en la tierra húmeda en busca de patatas recién plantadas. ¿Te gusta? La voz de Stanislav rompió el silencio, suave. Es inesperado, admitió, abriendo los ojos. Como si la tierra hubiera guardado un secreto durante años y recién ahora decidiera compartirla. Él se rió, un sonido bajo y genuino. Una metáfora digna de un jurista poeta. ¿Y? ¿Poeta? Bromeó, limpiándose los labios con la servilleta. Mis versos se limitaron a artículos académicos sobre responsabilidad civil. Aún así, insistió, sirviendo más vino en su copa. Hay poesía en quien sabe ver belleza donde otros solo ven burocracia. Aleftrina sostuvo el vaso entre sus manos, observando el líquido rubí reflejar la luz de las velas. Poesía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había asignado algo tan ligero? En esos meses se había recuperado con uñas y dientes, demostrando a sí misma, y a los demás, que todavía era capaz. Pero esto fue diferente. No fue una victoria que ganar, sino un regalo que recibir. Stanislav Arkadevich empezó vacilante. ¿Por qué yo? No fingió no entender. Dejó el tenedor en el plato y cruzó las manos sobre la mesa, como si preparara un cuidadoso argumento. Porque eres la única persona en este edificio que mira un contrato y ve historias, dijo finalmente. Los fallos, los riesgos, las trampas, pero también las posibilidades. Como si cada cláusula fuera un personaje y supieras exactamente cómo se comportarían dentro de 10 años. Aleftrina sintió que su rostro se olvidaba. No fueron un elogio vacío, fue una observación. Él la había visto. ¿Y por qué?, prosiguió ahora más tranquilo, después de todo lo que pasó, ¿todavía crees que las cosas pueden ser justas? El silencio que siguió no fue incómodo. Era como la pausa entre dos compases de una canción, necesaria para que la melodía cobrara significado. Tomó un sorbo de vino y sintió que su calor se extendía por su garganta. A veces, confesó, todavía me despierto pensando que todo esto es un sueño. Que mañana abriré los ojos y estaré de nuevo en el armario de los productos de limpieza, con las manos oliendo a desinfectante.
Stanislav no ofreció palabras de consuelo. En cambio, extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente la de ella, como si firmara un pacto de silencio. Entonces hagamos un trato, propuso. Siempre que eso pase, llámame. Y les recuerdo que existe Aleftrina Sergeyevna Lipatova, especialista en riesgos jurídicos. Y que ella merece estar aquí. Ella no apartó la mano. Lo dejó reposar debajo del suyo, sintiendo el peso de esa promesa. Por primera vez en años, el futuro no parecía una amenaza, sino más bien una página en blanco, no llena de obligaciones, sino de opciones. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Él levantó una ceja, divertido. Sin privilegios, repitió, haciéndose eco de su propia exigencia de esa mañana en el vestíbulo. Quiero que esto sea real. Siempre. Stanislav sonrió y esta vez fue como si el hielo se derritiera para siempre. Te lo garantizo, murmuró. Contigo, Aleftrina Sergeyevna, no cabe nada menos que la verdad. La conversación fluyó primero con cierta cautela, luego con una naturalidad que parecía recuperar el tiempo perdido. Descubrieron, entre un tema y otro, que ambos admiraban a Bulgakov. Stanislav confesó releer El maestro y Margarita todos los años, como un ritual de renovación. Hablaron de viajes, describió los salvajes acantilados de la costa norte de España, donde había estado 3 años antes, ella, una pequeña ciudad cerca de Pskov, donde durante unas prácticas universitarias había visto un teatro de madera del siglo X milagrosamente conservado entre las brumas del tiempo. ¿Y cómo llegaste al negocio?, preguntó Aleftrina, cuando el camarero sirvió el postre. Stanislav removió distraídamente su cuchara en el café, con la mirada perdida en algún lugar más allá de la taza. Por accidente, admitió. Quería ser científico. Me gradué en Derecho, comencé el máster, hasta que conocí a Marina. Un descanso. El nombre flotaba entre ellos como un eco lejano. Ella era impresionante, continuó en voz más baja. Brillante, lleno de energía. Me enamoré sin parar. Nos casamos en 6 meses. Marina quería una vida de lujo, abrigos de piel, diamantes, coches deportivos. Se rió sin alegría. ¿Qué diamantes podría ofrecer una beca de posgrado? Empezó a trabajar en un pequeño bufete de abogados, trabajando horas extras. Hasta que un empresario se fijó en él y le ofreció un puesto en su empresa, un salario 5 veces mayor. Lo aceptó por ella. Escribí mi tesis por las noches, pero nunca la defendí, dijo, como si hablara de otra vida. La vida me llevó a los negocios. Después mi jefe propuso una sociedad. Abrimos una empresa juntos. Sus dedos apretaron ligeramente la cuchara. Al principio todo iba bien. Hasta que llegó la crisis. Trabajaba 20 horas al día y llegaba a casa después de medianoche. ¿Y Marina? La sonrisa que apareció fue amarga. Se acercó a mi pareja. Dijo que a su lado se sentía como una mujer, no como un mueble de la sala. Una noche llegó a casa y encontró los armarios vacíos. Una semana después me enteré de que el socio había abandonado el negocio y se había llevado su parte del dinero. ¿Fue difícil?, preguntó Aleftrina, casi en un susurro. Sí, respondió simplemente. La traición siempre duele, ya sea de la esposa o de la pareja. Pero cuando son las 2 personas en las que más confías. Cuando son las mismas manos que te extienden el cuchillo y lo retuercen. Ella asintió, entendiendo demasiado ese peso. Sabía lo que era ver la confianza, algo que se construye ladrillo a ladrillo, desmoronarse en segundos, dejada en ruinas por aquellos que juraron protegerla. Estuve al borde de la quiebra, prosiguió Stanislav. Pero a veces el colapso es simplemente la forma que tiene la vida de decirte, ahora tienes permiso para empezar de nuevo. Reestructuró el negocio, encontró nuevos inversores y cambió la estrategia. En 2 años consiguió beneficios que antes parecían imposibles. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. 3 años después apareció Marina. Dijo que había cometido un error, que solo me amaba a mí, que mi expareja no era nada. Su rostro se tensó como si el sabor del recuerdo todavía fuera ácido. Hay cosas que no se pueden perdonar. Desde entonces abordó las relaciones y el matrimonio con un escepticismo casi clínico. Incluso tú, añadió, mirándola con una intensidad que la hizo dudar.
Aleftrina respiró hondo. Ahora te tocaba a ti. Yo también me quemé. 2 veces comenzó jugando con los dedos con el borde de la servilleta. Mi primer marido se fue, dejándome con una hija de 3 años. El segundo. Ella tragó. Me engañó sin siquiera molestarse en ocultarlo. Pensó que el trabajo llenaría el vacío. Y así fue por un tiempo. Las clases, los artículos académicos, los estudiantes que la miraban como si tuviera las respuestas. Hasta que todo eso también desapareció. Después solo quedó el balde, la escoba y las puertas de vidrio que fregué hasta que brillaron, dijo con una risa seca. Como si limpiar algo hasta que no quedara ninguna mancha pudiera borrar las demás. Hablaron hasta que el restaurante cerró. De su pasado en un cuartel militar, donde su padre era ingeniero, el de ella, en un piso comunal de San Petersburgo, donde 6 familias compartían cocina y donde, a pesar de la miseria, la solidaridad brotaba como la mala hierba entre las grietas del cemento. 2 almas solitarias que por casualidad o no habían encontrado en el otro el eco de sus propias cicatrices. Han pasado 6 meses desde que Aleftrina Sergeyevna se convirtió en consultora especializada en riesgos jurídicos. 6 meses de una vida que poco a poco dejó de serlo tras la caída para serlo ahora. Un trabajo que la desafió, el respeto que le valió y algo más, algo que creció entre ella y Stanislav con la misma terquedad que una flor atravesando el asfalto. Hubo otras cenas, visitas al teatro, paseos por el parque al anochecer. Noches en las que, separados por distintas ciudades, sus voces continuaban durante horas al teléfono, como si el tiempo no existiera. Nadie se apresuró a hacer nada, pero era imposible no darse cuenta, la forma en que el rostro de Stanislav se iluminó cuando entró en la habitación, como los ojos de Aleftrina se suavizaban cuando hablaba. En la recepción de presentación del proyecto con Bank Finance Invest ya no hubo disfraces. Se permitían gestos, un hombro que rozaba al otro, una mirada que decía más que palabras. Entonces Valentín Borisovich, un poco borracho por el champán, se acercó a ellos con una sonrisa traviesa. ¿Sabías que fui yo quien puso en tus manos ese documento equivocado, Aleftrina? Quería poner a prueba la atención de Stanislav al detalle. Tomó un sorbo satisfecho. No esperaba que te tuviera como activo. Ahora, en nuestros círculos, hablan de ti como la mujer que ve lo que nadie más ve. Ella sonrió y su mano, como por casualidad, encontró la de Stanislav. No hay accidentes, pensó. Solo patrones que nos lleva un tiempo reconocer. Mientras la música y las risas se mezclaban en el pasillo, escaparon al amplio balcón del piso 12. La ciudad se extendía debajo una alfombra de luces parpadeantes, como estrellas caídas a la tierra. El viento fresco de la noche traía el olor de la lluvia lejana. Stanislav la acercó un poco más y la protegió con el brazo. ¿Sabías?, dijo usando por primera vez tú como si la formalidad ya no fuera apropiada entre ellos, que te observé mucho antes de aquella cena con Zhukovsky. Ella se dio vuelta, sorprendida. Te vi ordenando los libros de la biblioteca en el 3er piso, enseñándole a la nueva señora de la limpieza cómo manejar los muebles viejos, manteniendo tu postura incluso cuando el mundo parecía decidido a derribarte. Su voz se volvió más ronca. Pero no me atrevía a acercarme. La diferencia de posición parecía un abismo. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Ahora entiendo que la profesionalidad y la dignidad no tienen precio. Y son más raros y más valiosos que cualquier puesto. Aleftrina miró las luces de la ciudad, el cielo oscuro pintado por los últimos rayos del sol. La vida, que tanto le había quitado, ahora le devolvió todo: propósito, respeto, la posibilidad de amar sin miedo. ¿Sabes cuál es la lección más importante?, murmuró. Nunca pierdas la fe en ti mismo. Incluso cuando todo parece perdido. Ella se volvió hacia él y sus ojos, que reflejaban las luces distantes, se encontraron con los de él. Gracias por ayudarme a recordar eso. Stanislav la abrazó con más fuerza y así permanecieron, en silencio, mientras la noche los abrazaba. 2 figuras contra el horizonte iluminado, como una ilustración de que la suerte a veces da giros inesperados y que una mujer digna, a cualquier edad, merece no solo el reconocimiento, sino la felicidad que le fue negada. Detrás de ellos la fiesta continuaba, risas, música, vasos chocando. Delante la ciudad latía, millones de ventanas iluminadas, cada una con sus propias historias de esperanza y desilusión.
Pero allí entre el pasado y el futuro estaban ellos, dos extraños que, sin saberlo, se habían guardado el uno al otro la llave de un nuevo comienzo. Y así termina esta historia que, como un buen vino, gana sabor con el tiempo y la reflexión. Tal vez ella tocó algo en ti, un recordatorio de que la vida no se mide solo por años, sino por las decisiones que tomamos, por las oportunidades que nos damos a nosotros mismos y a los demás. O tal vez fue solo un suspiro entre una tarea y otra, una pausa para soñar con finales felices que están por llegar. Si estas palabras resonaron en ti, si por un momento te encontraste en las páginas de esta narración, déjalas quedar como una invitación, a creer en segundas oportunidades, a ver la belleza donde otros solo ven rutina, a recordar que a veces el amor o la suerte llega cuando menos lo esperamos, disfrazado de un encuentro casual o de una mirada intercambiada en la penumbra. Que esta historia te acompañe como un buen sentimiento. Y que la próxima vez que pases por una librería, un café lleno de gente o incluso el pasillo de un hospital, tengas los ojos abiertos a los pequeños milagros que la vida se empeña en sembrar a lo largo del camino. Nos vemos pronto con más historias que esperamos os calienten el corazón como esta tarde que se despide en tonos dorados. Cuídate, cultiva la esperanza y sobre todo, déjate sorprender. La vida, después de todo, se compone de estos momentos y de los que están por llegar.